Hola, buenos días y bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. En la sesión de hoy contamos con la presencia del muy brillante y apreciado doctor Pedro Martín Giordano. Pedro es doctor en investigación en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro activo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, así como el Instituto de Investigaciones Gino Germani, y por supuesto es profesor en la Universidad de Buenos Aires. Es colega de la RELAX, de la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad. Y bueno, estamos a poco tiempo del primer congreso de la red a realizarse entre el 19 y el 23 de agosto de este año en Recife, en la provincia de Pernambuco, Brasil. Solo recordar. Entre sus principales intereses de investigación se encuentra teoría sociológica, teoría social, epistemología de las ciencias sociales y, por supuesto, constructivismo. Ha sido invitado varias veces en nuestro seminario para darnos extraordinarias conferencias. Algunas de ellas yo las recuerdo muy bien. En más o menos febrero del 22 nos platicaste sobre contribuciones ontológicas y epistemológicas de la teoría del observador. Una excelente conferencia con un alto grado de complejidad. Yo creo que va a ser similar ahora que nos hables del sentido. Y también lo tuvimos en febrero del 2023 con una conferencia sobre la unidad de la teoría general de la acción de Talcott Parsons a lo largo de sus etapas, que habría que señalar que Pedro es un especialista en la obra de Talcott Parsons y que vale la pena recuperar esas conferencias. Quien tenga posibilidad, pues valdría la pena que le echara un ojo al seminario y pudiera ingresar a estas conferencias. El título de la conferencia del día de hoy es Perspectivas sobre el sentido en exploraciones de teoría sociológica. Sin nada más que decir y agradecido por estar hoy en el seminario, le cedo la palabra a nuestro apreciado doctor Pedro Martín Giordano. Pedro, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien ahí, Carlos? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, primero agradecer, por supuesto, a Carlos y al seminario por una nueva invitación. Creo sí, si mal no recuerdo es la tercera. La primera fue sobre la epistemología constructivista operativa de Niklas Luhmann. La segunda sobre la teoría general de la acción de Talcott Parsons. Y esas dos son mis dos grandes áreas de especialización. De hecho, mis últimos trabajos son de comparación al interior de la teoría de sistemas sociales entre las teorías de Parsons y de Luhmann. Esos fueron mis últimos trabajos. Así que, bueno, esta invitación de Carlos a hablar de como tema central el sentido, es un desafío para mí. De hecho, lo primero que dije a Carlos cuando hizo su propuesta es, bueno, como toda oferta comunicativa tiene dos posibilidades, aceptar o rechazar. Yo le comenté que no soy un especialista en el área del sentido, no es mi tema central, pero bueno, Carlos es un gran incentivador y me insistió en que podía aportar al área, entonces me llevó a mí a aceptar la invitación y, por supuesto, empezar a pensar, bueno, de qué manera, el área en la que yo me dedico, que es la teoría sociológica, cómo podemos abordar el tema del sentido sin no ser un especialista en toda esta tradición en sí misma. Entonces, mi propuesta para la charla que vamos a dar hoy, que voy a dar hoy, y bueno, después ver cómo hay una retroalimentación del otro lado, si es que la hay, es hacer una lectura del proceso de institucionalización de la disciplina sociológica desde el sentido, desde la teoría de sistemas sociales y desde una idea también que vengo trabajando, que es un poco la idea de las tensiones, ¿sí? De las grandes tensiones que signan el pensamiento sociológico.
Entonces es una lectura del proceso de institucionalización, de diferenciación y de especialización de la disciplina de la sociología. La idea de Emilio Ípola, ¿sí? Esta bifurcación inicial en la tradición sociológica, ¿sí? Me pareció súper útil cuando pasamos al otro lado, con el otro gran clásico, que es Max Weber, y ahí sí aparece el problema del sentido. Y después de una serie de problemas técnicos y de conexiones y desconexiones, va a aparecer con Max Weber la idea del sentido, ¿sí? Jugando fuertemente en la sociología. ¿Por qué? Porque en esta tensión entonces entre lo que es el naturalismo y el antinaturalismo, ¿sí? Max Weber se va a inmiscuir en lo que se era bien conocido en el contexto intelectual alemán y europeo también, de lo que se conoce como la disputa por el método. Una disputa que en principio pone en cuestión a lo que era la economía clásica, así de Adam Smith, de David Ricardo, de Mill, con la escuela histórica alemana, pero que termina siendo una discusión que va más allá de la economía y termina siendo una disputa por la metodología adecuada para tratar a la ciencia social. Entonces ahí aparece, por ejemplo, con Dilthey, una de las ideas que retoma Luhmann, ¿sí? Esta distinción entre ciencias naturales y ciencias del espíritu. Y ahí Dilthey decía, bueno, no, hay algo, hay una relación con el objeto de estudio que es diferente. Y entonces no podemos copiar los métodos de las ciencias naturales, sino que las ciencias del espíritu, en palabras de Dilthey, lo que luego serán las ciencias sociales para Max Weber, tienen que desarrollar, tienen que pensar un objeto propio y desarrollar una metodología adecuada. ¿Sí? Ahí Weber va a tomar otro camino, se va a meter de lleno en la disputa por el método, va a ser heredero de esta tradición, de la tradición de los neocantianos, ¿sí? Pero va a compartir una idea de ontológica bien fuertemente kantiana. De hecho, para Weber y para todos los neocantianos, la realidad va a ser una realidad que es compleja, que es opaca, que es oscura, que es imposible de abordar de manera directa. Entonces ahí va a marcar un principio epistemológico que es central. ¿Sí? El principio que dice que si la realidad es oscura, lo que debemos es iluminar un aspecto de ella. Si la realidad está en pleno desorden, hay que tratar de ordenarla en algún aspecto. Y si la realidad es complejidad pura, hay que tratar de simplificarlo. ¿Sí? Entonces ahí aparece la idea del recorte. El recorte weberiano de la realidad, principio epistemológico que sería el primer paso de su postura metodológica. Vamos a trabajar con una parte de la realidad porque en sí misma es inabordable y esa parte de la realidad la vamos a llamar individualidad histórica. Entonces ahí se está peleando con toda esta economía clásica y con esta idea de que se pueden hacer leyes generales que expliquen la totalidad o perspectivas teóricas, nomológicas, deductivas que sirvan para analizar cualquier fenómeno escindido del tiempo y del espacio. Y de lo que se va a ocupar la sociología para Max Weber, y con toda esta ontología y epistemología de fondo, es de individualidades ¿sí? Que se presentan en tiempos y espacios fijados y que son históricas, tienen una historia detrás. Entonces ahí ya empieza a marcar una gran diferencia. Y el principio clave con el cual lo va a abordar es lo que él va a llamar la sociología comprensiva. Y ahí tenemos la definición clásica de la sociología. Bueno, la sociología para Max Weber, cuando en Economía y Sociedad, al final de su vida, ya sí se declara o se asume como sociólogo, dice, bueno, la sociología es la disciplina que trata de comprender y explicar a la acción social. ¿Sí? Entonces no rechaza lo que sería una explicación, ¿sí? O las propuestas de tanto de la economía clásica o si se quiere lo simplificamos hablando de positivismo y empirismo, no rechaza el factor explicativo, ¿sí? Pero lo alinea con una nueva faceta que es la de la comprensión. ¿Y qué es aquello que hay que comprender? Hay que comprender la acción social. Y ahí era este camino, estos senderos que se bifurcan, ¿sí? Si nos ponemos un poco borgianos. ¿Sí? Si teníamos un Durkheim que trataba
que el objeto social es el hecho social, que es de carácter externo, coercitivo, ¿sí? Con Weber nos vamos a parar en el camino, en el sendero de la subjetividad. Pues la acción social es una acción que tiene sentido, pero ese sentido es subjetivo. Está dentro de las cabezas de los actores, de las actrices, de las personas. ¿Sí? Entonces ahí nace un condicionante para la disciplina sociológica. ¿Cómo podemos construir conocimiento válido, que además de ser válido tenga carácter objetivo y que sea neutral respecto a los valores del investigador y de la investigadora, ¿sí? Pese a esta subjetividad inherente a lo social? ¿Sí? Bueno, ahí hay una autora mexicana muy interesante que hace un aporte metodológico de mucha valía, que es Lidia Girola. Dice, bueno, en su lectura de Weber, dice, bueno, pasamos de la subjetividad constituyente, ¿sí?, a la objetividad cognoscitiva. ¿Por qué? Porque Weber nos va a definir y va a establecer hasta dónde juega esta relación de valor que tenemos con nuestro objeto de estudio. ¿Sí? Si habíamos dicho previamente que epistemológicamente necesitamos recortar la realidad, esta realidad inabordable, el recorte para Weber va a estar dado por la pertinencia valorativa. Y ahí tenemos el gran ejemplo que cuando analizamos uno de sus textos clásicos, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, bueno, en el estudio del espíritu del capitalismo hay una pertinencia valorativa. Y ahí juegan los valores del investigador y sobre todo el contexto. Y no había intelectual en la Alemania de su época que no esté preocupado por el proceso de industrialización y el atraso industrial de Alemania en relación a, sobre todo, el desarrollo inglés. Pero él va a decir ahí algo muy interesante y va a marcar un paso central, dar un paso central, que también luego va a dividir las aguas en el futuro de la tradición, entre cuando dice, bueno, hasta ahí van a llegar los valores del investigador. Una vez que definimos a nuestro objeto de estudio, una vez que tenemos nuestra individualidad histórica a la cual vamos a investigar, hay que dar paso a la metodología, y la metodología va a ser la garante de que nuestra investigación sea de carácter objetivo y neutral respecto a los valores. Entonces esa es la disyuntiva que se presenta en el pensamiento de Weber. Como partiendo de los valores, es verdad que hay una relación de valor con nuestro objeto, pero si desarrollamos una metodología adecuada, que en el caso de Weber es la metodología de la comprensión interpretativa, ¿sí?, podemos llegar a construir conocimiento válido y conocimiento de carácter objetivo. Hay un análisis muy importante de cómo Weber va proponiendo una serie de pasos metodológicos. Sí, muy brevemente, primero Weber construye lo que es el individuo histórico, luego va a proponer una metodología basada en la creación de estos tipos ideales, ¿sí?, estos tipos ideales inhallables empíricamente, que no pueden verse en la realidad empírica porque es todo carente de contradicciones, pero lo va a usar como una herramienta para efectuar hipótesis interpretativas. Y luego, sí, al comparar estos tipos ideales con lo que sucede en la realidad, podemos llegar a efectuar imputaciones causales. Entonces, él no abandona la idea de explicación, ¿sí? No es que toma el camino o sea, en esta tensión que marcaba, de esta oscilación de la que nos hablaba Wallerstein, no es que se mueve para un lado alternativo al de la ciencia natural. Va a tratar de dar cuenta de cómo la sociología también puede explicar, pero la sociología explica a partir de imputaciones causales. Y la forma de imputar causalmente en la sociología weberiana es mediante la identificación de afinidades selectivas. Y ahí tenemos el gran ejemplo de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, cómo Weber demuestra, o una de las explicaciones que da Weber del surgimiento de la sociedad moderna y sobre todo de la fuerza que hoy en día tiene el capitalismo, este capitalismo que hoy en día educa y crea a los individuos que necesita para reproducirse. Bueno, a preguntarse por el origen, de dónde recibió esta fuerza impulsora tan fuerte, si él lo encuentra en un conjunto de máximas de comportamiento que estaban en la ética protestante. Entonces él habla de afinidad electiva entre esta ética protestante y el espíritu del capitalismo, y de esa manera permite imputar causalmente a estos fenómenos. Tiene una explicación que siempre, una explicación que trata de
carácter probabilístico, ¿sí? Una comprensión que siempre es limitada. ¿Por qué? Porque nace con este recorte realizado por la realidad. Este recorte de esta realidad compleja, una vez que lo limitamos, o como dice Ver, coloreamos una parte de ella, bueno, solamente podemos dar un tipo de explicación. En ese sentido es muy gráfico. Bueno, vamos a traer al tercer clásico y el final del texto, que es maravilloso, cuando dice, bueno, tenemos la explicación materialista de la historia acerca del surgimiento del capitalismo, tenemos toda la explicación de la acumulación originaria, que es muy, muy válida, pero también necesitamos ver cómo ese materialismo fue llenado de contenido, fue llenado de sentido, y ahí justamente es cuando Ver trata de dar cuenta de la eficacia práctica que tienen las ideas, el rol que juegan las ideas. ¿Sí? Y antes de cerrar con Weber y continuar, hay un aspecto muy importante que es el de, bueno, entonces, ¿qué significa esto de la sociología comprensiva? Bueno, Weber nos va a decir, para comprender, para captar el sentido subjetivo de los actores, lo que necesitamos hacer es reconstruir la cadena de sentido. De ahí va a ser un aporte muy significativo. Es decir, así como en las ciencias naturales nos manejamos generalmente con el modelo de causa y efecto, tratamos de encontrar regularidades causales, y bueno, el esquema apropiado para hacer análisis social es el esquema medio-fin. Si nosotros comprendemos cuál es la finalidad que persigue el actor, que persigue la actriz, y cuáles fueron los medios seleccionados, bueno, quizás podemos entender cuál fue su motivación. Y si accedemos a todo eso, quizás estemos más cerca de captar el sentido. Sí, de nuevo, utilizando este texto bien de investigación empírica que hace Weber con la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, conocemos la finalidad de alguien que se rige dentro del espíritu del capitalismo, que es aumentar su ganancia, ¿sí? Acrecentar su ganancia, su capital, ¿sí? Entendemos que el medio adecuado para desarrollarlo es de la profesión. Bueno, cuando Weber va buscando en las distintas religiones a lo largo de la historia de la humanidad, un análisis comparativo súper exhaustivo, ¿sí? Con las distintas religiones universales, y nos habla del confucianismo, del hinduismo, del budismo, del judaísmo, del catolicismo. Dice, bueno, pasó algo con la revolución calvinista, con Lutero y sobre todo con Baxter, la máxima expresión, si encontramos que, si bien la finalidad que perseguían aquellos que se regían por la ética protestante era salvar su alma, era el mundo de lo extramundano, el medio que eligieron para tener alguna certeza de si podían llegar a ser salvados, ¿sí? Porque recordemos que lo que rige en el protestantismo es la doctrina de la predestinación, y no tenemos certezas de si vamos a llegar al mundo divino, pero si nos va bien en nuestra profesión, desarrollamos una profesión de manera ascética, ¿sí? Pensando no en el mundo material, sino en lo extramundano, podemos tener algún tipo de garantía de que podemos ser salvados. Entonces, esa conexión que logra, pivoteando con la categoría central de profesión, es como Weber dice, bueno, encontramos cierta afinidad electiva entre esta ética protestante y este espíritu del capitalismo. Entonces él dice, en el comportamiento de los protestantes, ¿sí? Donde la búsqueda de ganancias debía pesar como un leve manto sobre los hombros, y la cita bien clásica, bueno, el paso del tiempo, de generación en generación, hizo que ese leve manto se convierta en un ferro estuche, o si tomamos la traducción de Parson, a la cual la han criticado, y es el próximo autor que voy a hablar, dice, bueno, se convierte en una jaula de hierro. Y ahí un poco tergiversando la idea más para sus fines de Parson, me dice, bueno, la búsqueda de ganancia termina siendo una jaula de hierro, ¿sí? Por eso el capitalismo, dice Weber, y con esto cierro, hoy en día educa y crea a los individuos que necesita para reproducirse de manera casi mecánica. Hoy en día se convirtió en un mecanismo que funciona de manera, si quiere, autorreferencial.
Y bueno, pero antes tuvo que obtener una fuerza originaria, no siempre fue así. Entonces, con una temporalidad social que investiga muchos siglos de desarrollo religioso y encuentra en la ética protestante un factor para imputarlo causalmente con este espíritu del capitalismo. Todo este modelo que nos presenta Max Weber es su sociología comprensiva, centrado en reconstruir la cadena de sentido, entender cuáles eran los fines que tenían los actores en sus cabezas, qué los motivaba y cuáles fueron los medios que fueron utilizando para cumplir esos fines. Ahí abre un nuevo campo de investigación, el campo de investigación centrado en el sentido, centrado en la comprensión, centrado en el significado. Tiene el significado que tienen las acciones para los propios actores, no para el observador externo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una tensión originaria en los orígenes de la disciplina sociológica con dos de los grandes padres fundadores. Sí, por supuesto que hay muchísimas formas de hacerlos converger y la sociología ha trabajado, pero esta idea de tensión para hacer una explicación, si quiere, más de carácter pedagógico acerca del rol que tiene el sentido, bueno, Weber inaugura toda esta área y esta tradición centrada, donde el sentido ocupa un lugar central para efectuar explicaciones sociológicas. Bien. Confirmame, Carlos, que se esté escuchando bien, así ya creo que el problema se solucionó. Todo perfecto, Pedro. Bueno, menos mal. Bueno, vamos a pasar muy, muy brevemente y vamos a dar un salto temporal. ¿Sí? Tenemos la idea que quería recuperar es en este proceso de institucionalización de la disciplina hay una actitud con las ciencias naturales. Si el lado de Durkheim, una tradición más de carácter positivista, bueno, Parsons después lo va a llamar funcionalista, podemos remontarnos más un poco más a los orígenes, los primeros que empiezan a hablar de sociología, como Comte, con su sociología positiva, cuando se habla de, establecer una física social, ahí es muy, muy gráfico cómo se va hacia el lado del naturalismo, con Spencer, ¿sí? Hablándonos de su perspectiva organicista, y creo que ese camino lo cierra Durkheim, porque es el que le da más cientificidad a todas sus investigaciones. Por supuesto, estoy dejando de lado al Durkheim de las formas elementales de la vida religiosa, donde con la idea de representación tendría mucho, mucho material para hablar del sentido. Pero bueno, vamos a hacer esta lectura bifurcándolo con el pensamiento weberiano, sobre todo a fines pedagógicos, ¿sí? Sobre todo para marcar esta tensión inicial. Bien. Parsons, como lo retoma Luhmann, dice, bueno, Parsons es un gran sistematizador de la sociología clásica. Ha sistematizado, sobre todo en su primer gran obra, La estructura de la acción social, nos plantea esta tesis de la convergencia. En su lectura de toda la tradición de las ciencias sociales, dice, bueno, hay 4 autores que convergieron, por supuesto, en su propia teoría, que es la teoría voluntarista de la acción. Y ahí tenemos el Parsons, un primer Parsons que, si quiere, es el que más podemos llevarlo para el lado del sentido. Para eso voy a proponer 3 claves de lectura. ¿Sí? De Parsons no me quiero explayar, porque bueno, ya tuvimos la charla centrada en él y en cada una de sus etapas, pero me interesa resaltar 3 cuestiones, ¿sí? Que permiten vincular a Parsons con el sentido, algo que no se suele hacer, ¿sí? De hecho, bueno, Parsons no es un autor que trabaje de manera directa el sentido. Esa es una gran diferencia en la relectura de la teoría de sistemas sociales que hace Luhmann, donde el sentido juega y juega fuerte. En Parsons no tiene un lugar tan central, pero podemos comprenderlo, podemos ver cómo el sentido está en la teoría general de la acción de Talcott Parsons. En primer lugar, me gustaría volver a traer esta idea de Luhmann, ¿sí? Esta separación entre las ciencias naturales y ciencias del espíritu, ciencias naturales y ciencias sociales, para hablar en términos más contemporáneos. Se habla, bueno, si las ciencias naturales trabajan la complejidad, las ciencias sociales van a trabajar el sentido y ambos se enfrentan al problema de la selectividad forzosa.
Bueno, Parsons también hace una lectura en su propio lenguaje de estos dos grandes campos, y él lo va a llamar, básicamente dice, bueno, existen dos grandes marcos de referencia. Su lectura de esta disputa está centrada en la idea de marco de referencia. Si recordemos que la teoría general de la acción de Talcott Parsons parte de un diagnóstico. Dice, bueno, la sociología está en una crisis de madurez. Es una ciencia inmadura. ¿Sí? Si la comparamos sobre todo con las ciencias naturales. Entonces ahí nos volvemos a ir hacia, en esta oscilación wallersteiniana nos volvemos a ir un poco al diagnóstico o este síntoma de la minoría de edad. ¿Sí? ¿En dónde se demuestra la inmadurez? Bueno, que todavía no tiene su sistema teórico. Todavía no ha logrado desarrollar un conjunto de conceptos interrelacionados entre sí que puedan dar cuenta del conocimiento a nivel de la ciencia social. Entonces necesitamos ese sistema teórico. Pero antes de ello, necesitamos que haya un marco de referencia. ¿Sí? Para Parsons, el marco de referencia es una especie de reflector que ilumina la parte que va a tener pertinencia para la ciencia. Sí, básicamente hay dos grandes marcos de referencia. El marco de referencia espacio-temporal y el marco de referencia de la acción social. Entonces creo que ahí hay una clave de lectura para ver cuál es la inserción de Parsons en el debate entre ciencias naturales y ciencias sociales. Va a decir básicamente, bueno, cada una habla en su propio lenguaje. Toda la estructura de la acción social del texto de esta obra de 1937 es una especie de dar cuenta del lenguaje con el que debe hablar todas las disciplinas que se muevan dentro o que estén iluminadas por el marco de referencia de la acción social. Y quien habla de aquellos aspectos iluminados es el sistema teórico. Ahí ya hay una distinción epistemológica. Así, el marco de referencia nos limita el espectro de observación y el sistema teórico trabaja sobre esa limitación. En ese sentido, me parece que el vínculo con el recorte epistemológico que hace Weber es muy similar. ¿Sí? También con el de Luhmann, ¿sí? Creo que hay una línea de constructivismo ahí que puede ser rastreada muy palpable tanto en Weber como en Parsons como en Luhmann. ¿Sí? Ese momento donde el observador marca un momento de construcción de nuestro objeto. Bien, sobre el marco de referencia de la acción social, entonces va a actuar el sistema teórico. El primer sistema teórico de Parsons es el sistema teórico conocido como el modelo voluntarista. Ahí quería hacer una segunda lectura del sentido. ¿Por qué? Esto es muy interesante y ha quedado un poco, luego de que pasó la luz crítico de la década del 60 y la década del 70, y se lo ha criticado a Parsons en básicamente todo principio que había generado. Esto creo que ha sido un poco perdido de vista, incluso por el propio Parsons. Pero él plantea y él es muy claro. Dice, yo voy a adquirir un punto de vista subjetivista. ¿Sí? Mi marco de referencia de la acción social se va a regir por un principio subjetivista, no objetivista, no desde afuera, no desde el lado del observador, sino tal y como se le aparece al actor. Ahí creo que hay una herencia weberiana también muy fuerte, muy fuertemente marcada en Parsons, que bueno, con el correr de sus desarrollos, ¿sí? Si se quiere, fue perdiéndose un poco de vista. Pero hay en este primer Parsons, ¿sí? Un interés por captar el punto de vista del actor, o en palabras de Weber, captar el sentido. Esto se ve muy fuerte en este primer modelo, donde a la respuesta, ¿sí? A su problema del orden, al problema de cómo es posible el orden social, este problema hobbesiano del orden, como lo llaman en esta etapa, ¿sí? Cómo es posible que a pesar de que el hombre es el lobo del hombre, o que cada persona está guiada por sus propias pasiones, cómo es posible que ello no derive en un caos. ¿Cómo es posible que, a pesar de que estamos guiados por nuestras pasiones, por nuestros motivos, ¿sí? Haya orden social? La respuesta Parsons la va a dar a partir de este primer concepto central, que era el concepto de actunidad. Sí, luego también fue abandonado con el tiempo, pero cuando pensamos en el sentido y el sentido en Parsons, ¿sí? Volver sobre la actunidad es muy interesante. ¿Por qué? Porque la actunidad tiene un conjunto de componentes.
Y Parsons nos decía, bueno, el acto unidad es la unidad indivisible en que se puede descomponer a la acción social. Bueno, ¿cuáles son sus componentes? Y ahí aparece Weber. Y aparece Weber jugando fuerte. Dos de los componentes centrales es el esquema medio-fines. De hecho, Parsons inaugura la estructura de acción social diciendo, bueno, uno de los grandes legados que nos ha dejado Weber a la tradición sociológica es el de proponer al esquema medio-fines como el más adecuado para desarrollar investigación en las ciencias sociales. Hay una recuperación de este esquema muy, muy importante. Si bien el sentido no es un aspecto central, ¿sí? De introducir el modelo, el esquema medio-fin, y lo que Weber denominaba reconstrucción de la cadena de sentido, en el acto unidad está jugando y está jugando fuerte. ¿Sí? Los fines, bueno, son aquello que quiere lograr el actor, los medios es aquello que utiliza para lograrlo, también están las condiciones. ¿Sí? En esta clase de hoy, perdón, en esta reunión de hoy, las condiciones fallaron bastante, ¿sí? Que por ejemplo, que mi computadora esté andando bien y que la conectividad de Carlos y la mía funcione, y son aquellos aspectos externos. Hay un esfuerzo, una voluntad del actor por actuar, unas ganas de dar esta charla, unas ganas de juntarnos en este seminario para trabajar sobre el sentido. Hay una racionalidad intrínseca, hay cierta temporalidad, si la charla empezaba a las 12, no sabemos cuándo terminará ahora, y sobre todo hay una idea clave, que es la idea de norma social. ¿Por qué? Porque dice Parsons, bueno, la norma es un fin en sí mismo. Entonces, la clave para resolver el problema del orden, Parsons la va a dar mediante el encadenamiento entre los fines, que son fines de carácter individual, los valores, que son valores sociales, y cómo se comparten en una sociedad a partir de las normas. Entonces, la sociología, nos va a decir Parsons, es la disciplina que se va a encargar de pensar el fenómeno de la integración de valores comunes. ¿Por qué hay orden social? Porque en la sociedad los participantes han integrado un conjunto de valores comunes. Entonces ya no están guiados por las pasiones, sino que se rigen por normas. Entonces es posible, ¿sí?, que cuando se encuentre un ego con un alter, bueno, se rijan por una misma norma social. Y si eso sucede, es porque comparten valores, porque esos valores fueron institucionalizados. Y hay un tercer momento que me parece que también es útil para pensar el sentido en Parsons. El primero era del marco de referencia de la acción social, ¿sí? Esta distinción entre ciencias sociales y ciencias naturales. El segundo es cómo en el acto unidad los medios y los fines aparecen bien fuerte. Es más, para graficar un poco más estos dos primeros puntos, por ejemplo, bueno, es un caso bastante, no muy alegre, pero dice Parsons, bueno, ¿qué pasa con un suicidio, no? Dice, bueno, si lo leemos en clave de lectura de las ciencias naturales, o sea, en el marco de referencia del espacio temporal, dice, bueno, el interesado en ese campo, el que sea iluminado por esa luz, se va a preguntar, bueno, a qué distancia, por ejemplo, pongamos que se tiraba de un edificio de 15 pisos, dice, bueno, a qué distancia estaba del piso, cuál fue la fuerza del impacto, ¿sí?, la velocidad de la caída, y habla otro lenguaje, quien está dentro del marco de referencia espacio-temporal. Al tratar de dotar de un lenguaje propio a las ciencias sociales, Parsons dice, bueno, debemos movernos en el marco de referencia de la acción social. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuál era la finalidad? Y bueno, suicidarse, quitarse su vida. ¿Cuál fue el medio que eligió? Bueno, subirse a un piso 15 y arrojarse. Ahora bien, ¿cuál es la norma social que está rigiendo? Y ahí está toda la riqueza que, por ejemplo, ahí sí el estudio clásico de Durkheim, bueno, fue un suicidio altruista, fue un suicidio egoísta. ¿Sí? Entonces, cada una de las disciplinas habla un lenguaje distinto. ¿Sí? Por supuesto, una mirada bien global de la ciencia sería si esos dos marcos de referencia pueden vincularse. Entonces, hay un fuerte ejercicio de interdisciplinaridad que va a asignar todo el devenir evolutivo de la carrera de Parsons.
Sobre ese devenir solamente me quería restringir a la segunda etapa del pensamiento pearsoniano con el modelo trisistémico. Así que, bueno, esto ya hablé largo y tendido en el video anterior, así que solamente me voy a limitar en aquellos aspectos que tienen que ver con el sentido. Y lo que quiero solamente retomar es que Parsons ahí hace una reconfiguración del problema del orden. Y ya este problema del orden, este problema hobbesiano del orden, él lo va a entender en términos en clave de la doble contingencia. ¿Cómo es posible el orden social si inherentemente toda interacción está asignada por la doble contingencia? ¿Sí? Cuando ego se enfrenta a un objeto cultural, la contingencia viene solamente del lado del ego. Cuando ego se enfrenta a un objeto físico, la contingencia solamente está en el lado del ego. Pero cuando se enfrenta a un objeto social, a un alter, surge algo nuevo y distinto, ¿sí? Que surge el problema de la doble contingencia. Yo no sé cómo alter va a reaccionar a mi acción, y yo no sé cómo voy a reaccionar a su reacción, y ahí se abre un círculo de indeterminabilidad, que si no se resuelve no es posible que haya orden social. La respuesta es la misma. ¿Cómo se soluciona el orden social? Y bueno, porque el sistema social integra. Entonces lo que antes eran fines, normas y valores, ahora lo va a llamar sistema de personalidad, sistemas sociales y sistemas culturales. El paso del sentido que quiero recuperar, y con esto cerramos Parsons, es cuando a esta lectura bien sociológica que nos había dado en el 37 Parsons, sobre todo haciendo jugar fuerte a Weber y a Durkheim, Parsons incorpora a Freud. Algo que también me parece que la crítica, si bien la crítica ha dado en el punto en muchísimos aspectos, ahora en la segunda parte voy a hablar de algunos de ellos, me parece que esto también se fue un poco relegado o olvidado. Y es que todos los aportes que trató de hacer Parsons para comprender qué pasa con la individualidad, qué pasa en los sistemas de personalidad. ¿Sí? Cuando Parsons incorpora a Freud, va a decir, bueno, los sistemas de personalidad que forman parte de del marco de referencia de la acción son un conjunto de orientaciones motivacionales. Entonces ahí está la tercera clave para pensar el sentido en Parsons. ¿Sí? Los sistemas de personalidad están, los que son total potencialidad, plena potencialidad, un universo de posibilidades, sus motivaciones los orientan, restringen su acción. Y básicamente hay tres orientaciones motivacionales, y este Parsons del sistema social. Pero bueno, la primera es la orientación catética, bien freudiano. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la gratificación que quiero obtener? Si en este caso, bueno, la gratificación sería que hagamos una clave de lectura del sentido en la tradición sociológica. La segunda es la orientación cognitiva. Y bueno, yo quiero que hagamos esta clave de lectura porque entiendo que estamos dentro del seminario de sistemas sociales. ¿Sí? Si estaría en otro ámbito, bueno, estaría mirando en la web las noticias de hoy en día, pero al entender que estoy dentro del seminario, termina evaluando, tercera orientación motivacional, de la manera en que lo que se presuponía que iba a funcionar termina funcionando. Entonces me parece que ahí en las orientaciones motivacionales, si hay otra manera de incorporar al sentido en la perspectiva parsoniana. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, en la idea de marco de referencia de la acción social. En segundo lugar, en la recuperación que hace del esquema medios-fines. Y en la idea de norma. ¿Sí? Y en tercer lugar, con toda la riqueza que le dio a la consideración del sistema personalidad cuando metió a la psicología freudiana. ¿Sí? Bien, ¿cómo se resuelven estas orientaciones motivacionales? Justamente cuando se entrelazan con las orientaciones de valor del sistema cultural. ¿Y quién se carga de realizar o quién oficia de puente? Bueno, es el sistema social. Sí, mediante los procesos de socialización y de institucionalización de valores. Entonces, una vez que las orientaciones motivacionales se entrelazan con las orientaciones de valor, sí es muy probable que haya orden social. Entonces ahí está, de nuevo, la respuesta es la misma,
¿sí? Pero acá Parsons la complejiza. ¿Sí? ¿Por qué hay orden social? Bueno, porque la doble contingencia se reduce cuando compartimos un conjunto de valores culturales. Y ahí es donde está jugando fuerte el sistema social con sus mecanismos, ¿sí? Mecanismos de socialización, mecanismos y de institucionalización. Bien, el tercer Parsons es el Parsons que, si se quiere, más ya la doble contingencia no se da en términos de alter ego como individuos, como personas, sino que ya también se empieza a dar a nivel sistémico. Entonces va a haber doble contingencia, por ejemplo, cuando se entrecruza la economía con la política, la ciencia cuando le pide presupuesto a la economía, ¿sí? O cuando hay doble contingencia entre el sistema legal y el sistema político. Y entonces ya esta es el Parson que ya nos va a proponer una perspectiva más sistémica con su esquema ágil. Del ágil no voy a hablar, está el video en el que nos detuvimos bastante, pero creo que mucha de la crítica, ¿sí? Que se abre a partir de 1959, si se quiere, ponemos el texto de La imaginación sociológica de Ray Mills, cuando se habilita la crítica a esta especie de norma que era hacer sociología con la teoría general de la acción, creo que se da el proceso inversamente, o sea, se da lo contrario. ¿Sí? Si entre la década del 40 y la década del 60 la teoría general de la acción de Parsons vivió un momento inflacionario, ¿sí? O ocupó cierto lugar de preponderancia a nivel del sistema científico sociológico a nivel mundial. A partir de los 60 se da vuelta la tortilla, ¿sí? Justamente ocurre lo contrario, un proceso de deflación. ¿Por qué? Porque lo que antes la norma era hacer sociología con Parsons, a partir de los 60 la idea va a ser hacer sociología en contra de Parsons. ¿Sí? Entonces se abre un nuevo camino que es muy, muy interesante para pensar como el proceso de institucionalización de la disciplina, ¿sí? Y qué es lo que sucede. Entonces, por eso tanto énfasis que hago a veces en Parsons, porque nos permite explicar no solamente su teoría, comprender el periodo sobre todo de entreguerras, sino también cómo la crítica a Parsons nos permite entender mucha producción sociológica que vino posterior a él. Bien, vamos a pasar de Parsons vamos a mover a la década del 60 para luego pasar a los proyectos sintéticos de la década del 70. Y del 60 en adelante la norma fue la contraria, fue pegarle a Parsons. Y en ese pegarle a Parsons me parece que hay dos tipos de actitudes, hay tres actitudes, pero dos que confluyen. Una fue la crítica completa. ¿Sí? Se le criticó todos sus principios. Y se decía que la suya era una sociología del orden, entonces surge la sociología del conflicto. El positivismo lógico, por ejemplo, le hizo cuestionamientos a sus explicaciones por ser tautológicas. Y de todas ellas, la que más me quiero quedar es que su perspectiva, sobre todo cuando desarrolla el modelo ágil, termina quedándose en el mundo de los grandes sistemas, en el mundo de las estructuras o en el mundo más macro sociológico, y perdió justamente esto que les había recordado, que es el punto de vista del actor. Van a surgir un conjunto de perspectivas que estaban escribiendo en paralelo a cuando escribía Parsons, ¿sí? Pero que fueron recuperadas posteriormente. Ahora me voy a meter con solamente tres de ellas para mencionarlo, que es el interaccionismo simbólico de Goffman, la etnometodología de Garfinkel y sobre todo la fenomenología de Schutz, que si quieres es uno de quien tiene uno de los grandes, quienes han monopolizado la explicación del sentido, porque le ha prestado muchísima atención, sobre todo cuando interrelacionó a Weber con Husserl, ¿sí? Bueno, la otra actitud menor, pero ha sido la de, bueno, decir que Parsons era el cuarto clásico. De hecho, hay unas recopilaciones que dicen, bueno, que proponen a Parsons como un clásico. Me parece que ambas llegan al mismo camino, al olvido de Parsons. ¿Sí? Paradójicamente, quienes lo denominan como un clásico, quienes lo han criticado, bueno, hoy en día se trabaja con un conjunto de simplificaciones de su pensamiento. Sea para criticarlo,
¿sí? Entonces ahí se construye una tipificación de Parsons, o sea, para decir, bueno, es un clásico en estos temas, pero no se lo piensa, no se reflexiona, no se lo considera pertinente para hacer análisis de nuestro presente. Y una tercera actitud, que creo que me parece bueno, es la que sigo yo, por supuesto, y es la que lo propusieron autores como Luhmann y Jürgen Habermas, bueno, también Peter Munch y en una parte también a Alexander, si bien ahora se dedica a la sociología cultural, que fue una propuesta más de reconfiguración del pensamiento parsoniano. Una idea de volver a traer al centro de la escena algunos de sus principios centrales, pero por supuesto incorporando muchas de las críticas que se le hicieron a Parsons a partir de la década del 60 en adelante. Esa es la clave de lectura que a mí más me interesa y un poco la que voy a tratar de ir siguiendo en este relato. Bien, me gustaría detenerme muy brevemente, ¿sí?, en esta crítica que se le hizo a Parsons de que su último esquema, el modelo ágil, por ejemplo, que trata de explicar, cuando nos vamos, bueno, a qué tan general era la teoría general de la acción, trata de explicar el devenir de toda la historia de la humanidad aplicándole el ágil. Entonces recordamos que la revolución industrial vendría a cumplir la función de adaptar a la sociedad moderna con su ambiente, es una revolución de carácter bien fuertemente a nivel económico, diferencia la economía del resto de la sociedad, a nivel de la G, del logro de metas, la revolución democrática, la revolución francesa, termina diferenciando a la política del resto de la sociedad. A nivel de la integración, ¿sí?, es la revolución educativa de los Estados Unidos quien diferencia a la comunidad societaria, y bueno, y todo eso confluye en una transformación del sistema cultural, se forma una sociedad nueva y distinta, que es la sociedad moderna. Sí, bueno, esto de explicar todo el devenir con un esquema todo el devenir de la humanidad con un esquema tan rígido, es un poco la crítica que se le va haciendo. Se perdió de vista un aspecto de la sociología, que es un aspecto central, que es el rol que juegan los individuos, las personas, los actores, las actrices, y sobre todo, el rol que tiene el sentido. Me parece que en esa crítica hay tres perspectivas que fueron muy pertinentes, ¿sí?, que de hecho de distinta manera han vuelto a poner en el centro de la escena a la idea de sentido o a la sociología comprensiva. Una de ellas es la sociología de las ocasiones de Goffman. ¿Sí? Me parece que Goffman, por supuesto, escribía en paralelo con mientras Parsons estaba escribiendo, ¿sí? Son autores contemporáneos, si bien muchos de ellos fueron alumnos de Parsons, pero en su sociología de las ocasiones Goffman encuadra sus investigaciones para esclarecer los límites analíticos de las interacciones cara a cara en escenarios naturales. ¿Sí? Entonces, estos aspectos macrosociológicos o estructurales, dice, bueno, hay que volver a pensar en las ocasiones sociales. Hay que poner el foco de atención en los encuentros cara a cara. Eso dice Goffman. Esas son la clase de sucesos que se producen durante la copresencia y en virtud de ella. Por eso la interacción va a ser su objeto de estudio y el método para abordarlo va a ser el examen sistemático y cualitativo de los materiales conductuales, las miradas, los gestos, las posturas, la verbalidad, sin que importe si el autor la lleva a cabo con o sin intención. Y acá va a haber una diferencia muy importante con el resto. Y el instrumento que él propone es la etnografía científica. Entonces con ella busca identificar las pautas y secuencias naturales de las conductas generales en los encuentros entre las personas. Su finalidad es describir las formas de interacción de las que se desprende un orden normativo de ella. Entonces pasar desde la interacción, a partir de la interacción, captar el orden normativo y no tanto el ejercicio del último Parsons, según Goffman, que hacía el movimiento inverso. La segunda corriente de pensamiento muy importante que hizo Mella en la crítica es la etnometodología de Garfinkel. ¿Sí? Más que ser una teoría, Garfinkel propone conceptos. ¿Sí? Habla de conceptos como la explicabilidad, la indexicabilidad, la reflexividad, la analizabilidad, la contextualidad
entre otros, ¿sí? Estos los tengo que leer porque son trabalenguas en sí mismos. Dice, con estos conceptos la sociología se vuelve capaz de captar los conocimientos de sentido común de los que disponen los miembros de una sociedad para usarlos cuando lo desean. Básicamente, Garfinkel va a definir la etnometodología como un método que poseen las propias personas para comportarse en el mundo social. ¿Sí? Es un método que tienen las personas para desarrollarse en su mundo, que es el mundo de la vida cotidiana, y que puede ser revelado mediante razonamientos prácticos, como pueden ser, sus conocidos experimentos de ruptura. ¿Sí? Y acá marca, siempre Garfinkel es utilizado como uno de los grandes críticos de Parsons, fue alumno de él, dice, bueno, la radical diferencia con Parsons se expresa en su famosa afirmación. Dice Parsons, en inglés él habla de shoot mental dope, ¿sí? Un idiota sin juicio. Dice, parece que en el modelo parsoniano, el actor social, las actrices sociales, parecen idiotas sin juicio. ¿Sí? Como que fueran solamente meros reproductores de normas sociales, donde los valores culturales serían pura imposición y donde el lugar del individuo, de las personas, queda en un lugar totalmente relegado. Bueno, esto fue traducido sobre todo por, creo que Guías, como un idiota cultural. El idiota cultural es el hombre en la sociedad de la sociología parsoniana. Un hombre que produce y reproduce las características estables de la sociedad, actuando de acuerdo a alternativas preestablecidas y legítimas de la acción suministradas por la cultura común. Esta es una de las críticas también muy, muy pertinentes. ¿Sí? ¿Qué pasó en el caso de Bosman con las interacciones y en el caso de Garfinkel con las personas que viven en el mundo y en el mundo de sentido común? Y ahí aparece el tercer eslabón de esta crítica que me parece, por lo menos yo lo suelo usar en conjunto, que es Alfred Schutz. Que Alfred Schutz es uno de los autores centrales cuando pensamos al sentido en la tradición sociológica. ¿Sí? Porque de hecho Schutz en su tesis doctoral ya propone volver a traer a la sociología comprensiva de Weber al centro de la escena. ¿Sí? Y se va a preocupar por el método de la comprensión interpretativa. Pero lo que va a decir Schutz es que esto no es solamente una metodología de la ciencia social. Es una metodología. Pero antes bien, dice, la comprensión, ¿sí? La comprensión del sentido, es una forma experiencial del conocimiento de sentido común. En el mundo de sentido común, que es el mundo que a él le interesa investigar, ¿no? El mundo construido por la sociología, ¿sí? Nos movemos constantemente mediante tipificaciones. ¿Sí? Y presuponemos que hay un alter que también se mueve mediante estas tipificaciones. ¿Sí? Entonces la comprensión del sentido es un aspecto inherente de la forma experiencial en la que vivimos en este mundo de sentido común. Cuando ego presupone que para Alter es lo mismo, surge este concepto clave en la fenomenología schutziana, que es el concepto de intersubjetividad. Es un ego y Alter que se presuponen como participantes de un mundo que comparten, que es un mundo de sentido común. Un mundo en el que se realiza, y acá viene la mezcla la combinación con el Lebenswelt de Husserl, ¿sí? El mundo de la vida. El mundo de sentido común es el mundo de la vida cotidiana, donde ponemos en suspenso la duda existencial. Y bueno, ¿por qué hay orden social? Y bueno, porque no nos preguntamos si al salir a la calle se nos va a caer, no sé si el edificio están flojos las baldosas y se nos va a caer. No, bueno, ponemos en suspenso la duda y suponemos que vamos a tomarnos el tren para llegar a dar clases a la facultad porque el tren suele llegar a la hora adecuada. Bueno, no es una buena metáfora justo hoy en Argentina, bueno, justo en estos días en Argentina, que acaban de chocar los trenes. Pero bueno, presuponemos este mundo de sentido común, vivimos en este mundo de sentido común y presuponemos que el otro vive en este mundo, el mismo mundo de la vida cotidiana.
Entonces, la comprensión weberiana, el sentido, no es solamente un método de la ciencia social. Antes que eso, es una forma experiencial del conocimiento, pero del conocimiento de todas las personas. Entonces nos movemos en el mundo del sentido para Jung, nos movemos en el mundo de la vida cotidiana. Luego sí se convierte en un problema epistemológico, y ahí es cuando entrelaza a Weber con Husserl, ¿sí? Y este principio epistemológico es la base para entender el significado de la Verstehen, ¿sí? Este método de la comprensión, que este sí es un problema típico de las ciencias sociales. Y ahí aparece recién el problema metodológico. Entonces, primero es el sentido como una forma experiencial, experimentamos en el mundo del sentido. Luego se convierte en un problema epistemológico y ahí sí la Verstehen, ¿sí? Podemos comprenderla como la metodología adecuada para comprender el sentido. Pero el sentido que le dan los actores a sus propias acciones, no el observador externo. Y a diferencia de las ciencias naturales, y de nuevo este juego entre ciencias sociales y ciencias naturales, y acá me parece que hay uno de los puntos por los cuales la conexión entre Schutz y Luhmann hoy en día está siendo tan revisada porque es muy relevante. Bueno, la conexión de Husserl, de Luhmann con Husserl es directa, pero con Schutz es un poco más bien, no hay tantas citas de Luhmann a Schutz, por eso hay gente, bueno, miembros del Congreso del Consejo que trabajan ese nexo de manera muy pertinente. Dice, en las ciencias naturales trabajamos con construcciones de primer orden, dice Schutz. Trabajamos con objetos que se le presentan al observador. La diferencia, y acá viene la Verstehen weberiana, la comprensión weberiana, es que en las ciencias sociales no nos manejamos frente a objetos que están ahí dados para la observación. Nos manejamos con semejantes. Y ahí aparecen las construcciones del segundo orden con las que trabaja la ciencia. Entonces la Verstehen, y ahí sí aparece como una metodología adecuada para investigar la subjetividad. Bien. Puse el foco solamente en estas tres figuras, la sociología de las ocasiones de Goffman, la endometodología de Garfinkel y la fenomenología de Schutz, porque me parece que gran parte, esta crítica a la teoría de Parsons, nos permite entender gran parte del pensamiento o una forma de posicionarse del pensamiento social desde los 70 en adelante, que es lo que se conoce o denomino como el giro sintético. Y lo que surge a partir de la década del 70 en adelante, observando qué pasó con la teoría general de la acción de Parsons y observando qué pasó con las críticas a la teoría general de la acción, me parece que se produce un giro sintético que en gran parte puede, en algunos autores y autoras, sigue estando vigente en el presente. ¿Qué es esto del giro sintético? Básicamente es observar a la tradición sociológica como dos grandes áreas en disputa. Por eso había traído al principio esta idea de tensión, que me parece más pertinente. Si se quiere, se lee a la ciencia social, a la sociología, a la tradición, a este proceso de institucionalización, en clave de grandes dicotomías que se van presentando a lo largo del tiempo. Entonces tenemos autores, por ejemplo, que aportaron a la línea de pensamiento del micro-macro, el micro-macro link, ¿sí? Hay un texto de Alexander que recopila mucha de esa tradición, en el cual escribe Luhmann, o autores como Ritzer, ¿sí? Que por ejemplo trataron o leyeron a la tradición sociológica como una disputa entre lo que es la macrosociología y la microsociología. Entonces trataron de hacer esfuerzos muy fuertes por integrar, por sintetizar estas dos grandes perspectivas. Eso sobre todo se da en Estados Unidos. En Alemania tenemos a la teoría de la acción comunicativa, de Jürgen Habermas, donde también nos lee a la tradición sociológica en clave de dos grandes polaridades, ¿sí? El mundo de la vida, que ahí aparece toda esta tradición que venía recuperando, y el mundo de los sistemas,
y la economía y la política. Dice, bueno, lo propio de la modernidad, o lo característico de la modernidad, es cómo los sistemas se terminan comiendo al mundo de la vida. Está tan preocupado por qué sucede con la acción comunicativa. Lo voy a pasar rápido, solamente me quiero detener brevemente en Giddens y en Pierre Bourdieu. Muchísimos autores y autoras que han trabajado en esta clave de lectura de tratar de sintetizar dos grandes polaridades. ¿Sí? Mundo de la vida y sistemas, Jürgen Habermas, Ritzer Alexander, lo micro y lo macro, bueno, Nicolás Mousselis, un autor griego también, él ha tratado de establecer puentes, ¿sí? Entre lo micro y lo macro, la acción y el sistema, la estructura y la acción. Bueno, también está Margaret Archer, ¿sí? Con su dualismo, pero me quiero centrar en en Giddens y en Pierre Bourdieu, también dos grandes representantes de lo que son el giro sintético. Dice Giddens, ¿sí? Dice, en una crítica a la sociología parsoniana, dice, bueno, él mete a la sociología parsoniana en lo que él denomina el consenso ortodoxo. El consenso ortodoxo rigió a la ciencia social hasta la década del 70. En los 70 el consenso ortodoxo no existe más, dice. Por suerte para él no existe más. Parsons era solo un eslabón, ¿sí? Él lo pone al funcionalismo de Durkheim y de Parsons como uno solo eslabón del consenso ortodoxo. Otro eslabón era el positivismo lógico, con esta idea de emparentar a las ciencias sociales con las ciencias naturales. Y el tercer eslabón sería la teoría de la modernidad triunfante. Él dice, bueno, estas tres formas de restringir el pensamiento social típicas hasta los 70 hoy en día no existen más. Y lo que hay que recuperar es aquello que había quedado inobservado, aquello que había quedado relegado, que es justamente toda la tradición hermenéutica. Toda la tradición centrada en la sociología que pone en el centro de atención a la idea de comprensión y de comprensión del sentido. Entonces hay una recuperación, no solo de Weber, sino sobre todo de estos autores. En Giddens es más directa. ¿Sí? En las nuevas reglas del método sociológico, por ejemplo, se pueden leer alusiones directas a Garfinkel, a Goffman, a Schutz, a Peter Winch también, ¿sí? Con su idea de vincular a lo filosófico con la ciencia social, y muy influenciado sobre todo por el giro lingüístico que propone Wittgenstein como gran figura. Bien, dentro del giro sintético, Giddens dice, bueno, la sociología hasta hoy en día se caracteriza porque existen dos grandes bibliotecas, dos grandes caminos. Una es la tradición centrada en la acción, fuerte para captar el sentido, la subjetividad o para comprender el por qué los actores y las actrices se comportan de la manera en que se comportan. Y otras perspectivas teóricas muy fuertes en comprender a las estructuras sociales, cómo las estructuras se imponen, constriñen, coercionan a la acción individual. En la medida que ambos campos se mantengan separados, no dialoguen entre sí, la sociología se encuentra obstaculizada. Eso es un obstáculo epistemológico. ¿Cómo lo superamos? Bueno, mediante una síntesis. Entonces, Giddens va a ser uno de los fuertes pensadores que proponen sintetizarlos. Si tenemos una oposición entre la estructura y la acción, Giddens nos va a proponer unirlas en su teoría de la estructuración. Una teoría de la estructuración que trate de dar cuenta de la producción y de la reproducción de la realidad social. Entonces ahí aparece, ya deja de hablar de acción social, ¿sí? Empieza a hablar de actos recurrentes, y ahí la palabra clave en los 70, que era la idea de prácticas sociales. ¿Sí? Tanto en Giddens como en Bourdieu ya no van a hablar tanto de acciones, sino de prácticas. ¿Sí? O, como dice Giddens, ¿sí? De la centralidad que va a ocupar la idea de agencia. Si él va a proponer una sociología centrada en el ser y el hacer de los individuos, como un principio ontológico, ¿sí? En las capacidades que tienen y las destrezas que tienen los individuos, las personas, para moverse en el mundo, que es el mundo de la vida cotidiana, que es el mundo de sentido común. Y acá, ¿cómo aparece la Verstegen? ¿Cómo aparece la comprensión? ¿Cómo aparece la comprensión del sentido?
Esta es una idea que Giddens ha recuperado de toda esta tradición de la etnometodología, la fenomenología, y sobre todo en su crítica a Parsons. Dice, la sociología no tiene que venir a decirle a las personas de qué manera es el mundo, porque los actores, las actrices son expertos conocedores del mundo de sentido común en el que se mueven. Entonces, la sociología lo que debe asumir es que se mueve en el mundo o que su quehacer metodológico está basado en la doble hermenéutica. ¿Qué es la doble hermenéutica? Es comprender aquello que ya fue comprendido por los actores sociales. ¿Sí? Entonces, la sociología no viene a darle sentido a las acciones, pues las acciones ya están cargadas de sentido por los propios actores. Y es eso lo que hay que captar. Ese sentido que le dan los actores. Es comprender aquello que ya ha sido comprendido. Entonces ahí está como en Giddens se está jugando fuertemente la idea de comprensión, la idea de sentido, la idea de Verstegen. Después le da un giro a esta idea de la hermenéutica y dice, bueno, hay ocasiones, ¿sí?, en que los conceptos sociológicos, que una vez que se comprendió cómo lo comprendieron los actores, hay algunas ocasiones en que los conceptos sociológicos también vuelven y se los pueden apropiar los propios actores en sus propias conductas cotidianas. Entonces la sociología no tiene que venir a explicarle al actor el porqué de sus acciones, porque son expertos, son agentes diestros, son agentes capaces, tienen conciencia, tienen plena conciencia, tienen conciencia práctica, se mueven en el mundo de sentido común como expertos y también tienen conciencias discursivas. Son capaces de explicar el porqué de sus acciones. Pues ahí hay tanta riqueza para hacer análisis cualitativos, ¿sí?, en el pensamiento de Giddens. Y bueno, en la conciencia práctica hay mucha justificación de por qué ir a preguntarle a la gente el porqué de su acción. ¿A dónde juega la sociología entonces? Y dice, bueno, la sociología lo que sí, donde sí entra en escena, es en el momento en que trata de dar cuenta de las condiciones no deseadas de la acción. Una lectura a veces no tan citada de Weber, dice, bueno, los agentes son conocedores, son diestros, son capaces, pero no pueden manejar las consecuencias de su acción en cualquier tiempo y en todo tiempo y todo espacio. Entonces, justamente la riqueza de la sociología es ver qué pasa con el desencadenamiento de las acciones y qué pasa con las consecuencias no deseadas de la acción, que es lo que terminan forjando las estructuras sociales. Hay una explicación que, según Giddens, carecía el pensamiento estructuralista, que es decir, bueno, ¿de dónde vienen las estructuras? Bueno, la estructura social no puede venir de otro lado que no sea de la acción, pero no por medio de acciones intencionadas. Si hay el movimiento que hace Giddens, de manera, me parece, no muy notable, es desligar a la acción de la intención. Hay acciones que son intencionales, por supuesto, pero hay acciones que escapan a la intención de la acción. Y cuanto mayor desarraigo, espacio temporal tengan esas acciones, mayores van a ser las consecuencias, menos deseadas van a ser sus consecuencias. Y ahí entra en escena cómo todos formamos parte de las grandes estructuras a nivel social. Bien. Bueno, creo que me estoy extendiendo demasiado. Carlos, voy a pasar muy brevemente a Bourdieu, que hace una recuperación del sentido con su originalidad, y después ya sí me meto de lleno con el sentido en Luhmann. ¿Sí? Claro, claro, por supuesto. Bien. Bourdieu hace un movimiento similar, ¿sí? Sin embargo, esto de la síntesis es un poco más cuestionable. En una lectura similar, Bourdieu dice, bueno, la sociología, la tradición sociológica, el pensamiento social se encuentra escindido. No entre lo que es la acción y la estructura, sino entre lo que es el pensamiento subjetivista y el pensamiento objetivista. Sin embargo, y aquí está la diferencia, dice, esto se trata de una falsa antinomia. ¿Sí? En la realidad social, subjetivismo y objetivismo conviven. Y ahí va a jugar fuerte la idea de sentido práctico de Bourdieu. Por eso me parecía muy pertinente traerlo. Sobre todo en el hábitus, ¿sí? En su idea de hábitus. Entonces, en la realidad social,
subjetivismo y objetivismo están entremezclados. Es la propia tradición sociológica que los ha escindido, poniendo el foco de atención en una sola de ellas. Entonces terminan formando lo que él denomina una falsa antinomia, una falsa oposición. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Bourdieu con su teoría, la teoría del hábitus y la teoría del campo, y sobre todo su lógica, que es una lógica relacional? Es tratar de demostrar esta falsa antinomia y tratar de demostrar que lo propio de la realidad social es que conviven este momento subjetivo y este momento objetivo. Y que esta oposición es aparente. Y ahí es donde aparece su sociología, que es una sociología de la práctica social. Dice, en la práctica social hay una complicidad ontológica entre el hábitus y el campo. El campo, si se quiere, vendría a ser el momento más objetivo, ¿sí? Un espacio relacional, en donde mi posición en el campo se vincula con las relaciones y con las posiciones que ocupan el resto de las personas en ese espacio relacional, pero sobre todo en el hábitus. En el hábitus es donde se ve más palpable esta idea de Bourdieu, donde los aspectos objetivos y los aspectos subjetivos confluyen. ¿Por qué? Porque él propone entender el hábitus como sentido práctico. Y dice, bueno, una de sus ideas o sus metáforas preferidas, dice, bueno, el hábitus son estructuras estructurantes listos para funcionar como estructuras estructuradas. Perdón, al revés, estructuras estructuradas listas para funcionar como estructuras estructurantes. ¿Sí? Tienen un momento objetivo, es muy fuerte todo el pasado incorporado en el cuerpo de las personas, en su propio hábitus. De hecho, él habla del hábitus como una cuasi naturaleza, una segunda naturaleza que tenemos los individuos, ¿sí? Obviamente luego de haber pasado por el proceso de socialización, que nos predispone a actuar de cierta manera. Entonces ahí están jugando las estructuras que nos predisponen, pero también está jugando la acción social, la subjetividad, ¿sí? Porque es el actor quien termina eligiendo entre las distintas alternativas. ¿Sí? Las referencias, solamente bueno, definiciones de hábitus hay muchísimas, y de hecho no hay una sola definición de hábitus. Quizás una de las que más me gusta a mí es cuando Bourdieu habla de esta necesidad del aspecto estructural hecha virtud. Y como aparece el momento objetivo y el momento subjetivo confluyen en esta idea de hábitus que nos presenta Bourdieu. Solamente me quería remitir a cuando habla directamente de la idea de sentido, porque él habla, por ejemplo, cuando nos habla de las instituciones, nos habla de instituciones como sentido objetivado. Está jugando todo el tiempo con esta idea de subjetivismo y objetivismo, incorporado en su propia teoría de la práctica. Dice, este sentido objetivado es un producto del trabajo de la inculcación y de la apropiación. Son productos de la historia colectiva. Entonces él piensa a lo social como un acuerdo entre este sentido práctico y este sentido objetivado. Y cuando todo esto confluye, lo que produce es un mundo de sentido común. Y acá aparece otra de las metáforas predilectas de Bourdieu. Dice, es una orquestación sin director de orquesta. Si el hábitus es una especie de ley inmanente, inscripta en el cuerpo por las historias de cada uno de los individuos. ¿Sí? Entonces, el sentido práctico, nos va a decir, es una necesidad social que se vuelve naturaleza. Se convierte en esquemas motrices, en automatismos corporales, que hacen que las prácticas sean sensatas, habitadas por un sentido común. Precisamente, dice Bourdieu, porque los agentes no saben nunca completamente lo que hacen tiene más sentido de lo que ellos saben. Bien. Esta me parece que es la clave de lectura que predominó desde los 70 en adelante. Esta idea de presentar a la tradición sociológica como compuesta de dos grandes polaridades que se ponen en tensión, y lo que hicieron los autores pertenecientes a las propuestas sintéticas es justamente integrarlas en una sola teoría.
Dependiendo, por supuesto, cada caso, no es lo mismo como lo resuelve Ians que como lo resuelve Bourdieu, como lo resuelve Jürgen Habermas, como lo resuelve Margaret Archer, Buceris, o el propio Stonka, del que había hablado previamente, que ante estos 6 dilemas que caracterizan a lo social, siempre su salida va a ser una salida dialéctica. De hecho, él va a decir que ya en Marx estaba la solución a estos dilemas sociológicos, porque justamente la respuesta viene por el lado de la síntesis en el sentido fuerte, en el sentido marxista y de la tradición hegeliana de las ideas de síntesis, que no está tan fuerte en ninguno de estos autores que hablan de síntesis, por lo menos eso es lo que me parece a mí. Bien, a diferencia de estas tradiciones, y esto es el punto con el que voy a terminar mi exposición, me parece que Luhmann se posiciona de una manera distinta. ¿Sí? En lugar de sintetizar polaridades, Luhmann trabaja con las tensiones, trabaja con las paradojas. ¿Sí? Es decir, es un teórico de la dualidad. ¿Sí? Dice que ambas opciones son igualmente válidas y depende de qué decisión tome el observador. ¿Sí? Vamos a observar aquello que observó. En esa línea, ¿sí? Me parece que es una distinción respecto a estas tradiciones sintéticas. Es otra clave de lectura, si bien tiene muchas similitudes. Pero bueno, una de ellas, una de esas dualidades es decir, bueno, ¿cómo nos restringimos ese universo total de posibilidades que es la complejidad? Bueno, mediante las operaciones que realizan cada uno de los sistemas. Entonces tenemos las operaciones de vida que dan lugar a los organismos, las operaciones de conciencia que dan lugar a los sistemas de conciencia, sistemas de personalidad, y las operaciones de comunicación, que son aquellas que clausuran autorreferencialmente, es decir, por su propia operación, a los sistemas sociales. Entonces aquí Luhmann se posiciona, hace suya toda la tradición de la teoría de sistemas y la encamina a desarrollar una teoría de sistemas sociales, retomando la pelota donde la había dejado Talcott Parsons. Dice, Parsons empezó esta teoría de sistemas sociales con unos pensadores, una camada de pensadores de una primera generación, ¿sí? Por ejemplo, la teoría de sistemas de Berta Lanfy, la teoría de cibernética de Norbert Wiener y primeros autores de la complejidad como puede ser Ilya Prigogine. Bueno, Luhmann se va a ubicar con una teoría de sistemas sociales, una teoría de sistemas y orientarla a el desarrollo de una teoría de sistemas sociales con autores y autoras de una segunda generación. ¿Sí? Con una teoría de sistemas que empieza a ver al sistema como la diferencia entre el sistema y el entorno, que empieza a hablar de autorreferencialidad, ¿sí? Y una cibernética de segundo orden, muy informada por las teorías de la complejidad. De ahí los autores que más lo influencian, bueno, son Maturana, Varela, von Foster, el cálculo de la forma de Spencer Brown. Todo ese ejercicio bien fuertemente interdisciplinar, ¿sí? También hay una fuerte conexión en Luhmann, muy marcada, con toda la tradición sociológica que nos venía hablando del sentido. Y hay una recuperación muy fuerte de Husserl. ¿Sí? Bien, el sentido va a jugar un rol central en la obra de Luhmann, ¿sí? Y sobre todo en la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann. Bien, ¿qué lugar ocupa el sentido en la teoría de sistemas sociales de Luhmann? El sentido es un logro evolutivo. Es un logro evolutivo compartido por los sistemas psíquicos y los sistemas sociales. Su conceptualización, es decir, la conceptualización del sentido, requiere comprender que se trata de un término autorreferente porque siempre remite de nuevo al sentido y nunca a algo más allá del sentido o algo diferente. El sentido carece de diferencias, ya que se incluye a sí mismo, y se representa bajo la forma de un excedente de referencias a otras posibilidades de vivencia y de acción. Debido a su peculiar estructura de remisión, que ofrece más posibilidades de las que pueden realizarse, incluye lo real, lo posible, es decir, lo condicionadamente real, y lo negativo, es decir, lo irreal o lo imposible. Obliga a llegar a... Perdón, entonces,
por su estructura peculiar, por esta estructura de remisión, obliga a llevar a cabo una selección. Por ende, el sentido dota a la vivencia o a la acción que se realiza en la actualidad de posibilidades redundantes. Bien, vuelvo entonces al inicio o a esta propuesta de leer la tradición sociológica en clave de disputa entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, y cómo Luhmann había vinculado sentido con complejidad, un poco la oferta comunicativa que había presentado. Dice, bueno, Luhmann dice, el sentido es reproducción de complejidad. Todo sentido pone a disposición de las operaciones de los sistemas psíquicos y sociales una complejidad inconcebiblemente alta y provoca su continua indestructibilidad y regeneración. Los coacciona a los sistemas psíquicos y a los sistemas sociales a seleccionar, posibilitando ciertas uniones y volviendo improbables otras. Los sistemas psíquicos por medio de experimentación y los sistemas sociales por medio de la acción procesan complejidad y autorreferencia en el medio del sentido. Solo existe esa posibilidad de procesamiento, pues para ellos el sentido se construye en la forma del mundo con la cual se trasciende la diferencia entre sistema y entorno. Sistema y entorno, entonces, se dan en forma de sentido, lo mismo que los límites, que son límites de sentido. Hay una cita muy gráfica de Luhmann al respecto, ¿sí?, que me gustaría traerla. Dice, en lo relativo a la propiedad de este universal evolutivo que siempre se remite a sí mismo y nunca a algo diferente, incluso cuando lo niega, Luhmann sostiene, dentro de la organización autorreferencial plena del sentido del mundo se dispone de la posibilidad de la negación. Pero esta posibilidad, por su parte, solo puede ser utilizada con sentido. Cualquier intento de negación de sentido presupondría de una manera general sentido, y tendría lugar en el mundo. Su operación constituiría el más estricto de los sentidos, su aniquilación, y eso sería asunto de una instancia externa impensable. Esto no significa que fuera el sentido no haya nada. Lo que hace el sentido es fijar su autorreferencia y su universalidad, no así su exclusividad. ¿Qué significa esto? Fijarlo, presuponerlo como una infraestructura de realidad en permanente cambio que posibilita un procesamiento de información orientado por diferencia. Bien, una vez que se incorpora al tiempo, el sentido se haya coaccionado al cambio permanente, lo que da la pauta de su carácter dinámico y basalmente inestable. Dice, frente a este condicionamiento, desarrolla una estrategia para captar y procesar su inestabilidad, sustentada en el empleo de la diferencia entre actualidad y posibilidad. El sentido, entonces, solo puede constituir sentido estableciendo una diferencia que actualice temporalmente una posibilidad. La característica central del sentido. ¿Sí? La diferencia entre lo actual y lo posible. Y ver cómo se actualizan temporalmente distintas posibilidades. Su inestabilidad genera la dificultad de sostener por mucho tiempo lo actualizado, momento en el que se procesa una sucesión de información, o una nueva actualización en el horizonte de otras posibilidades de sentido. No obstante, lo no actualizado no es eliminado, sino que se traslada a un estado de inactualidad momentánea o de virtualidad, que lo mantiene como una posibilidad susceptible de ser introducida en otra ocasión. En suma, dice Luhmann, el sentido es la unidad de la actualización y virtualización, de reactualización y revirtualización, como un proceso que se impulsa a sí mismo. Bien. Que los sistemas sociales y los sistemas psíquicos operen en el medio del sentido significa que lo reactualizan y reproducen a través de esta diferencia entre la actualidad y la potencialidad. De ello se sigue, o de ello deriva, de que cada vez que efectúan una operación lo actualizan, lo hacen posible. La indican diferenciándola de todo el excedente de posibilidades que se abre a causa del sentido. Pero además de descomponerlo entre la diferencia entre lo fundamental, entre la diferencia fundamental entre lo actual y lo posible,
el sentido puede distinguirse en lo relativo a cada una de sus tres dimensiones. Y acá ya vamos llegando al cierre, porque Luhmann nos propone que hay tres dimensiones del sentido. Una dimensión objetiva, la dimensión social y la dimensión temporal. Cuando realizan sus autopoiesis, los sistemas operan en estas tres dimensiones que estructuran el horizonte de referencia en base a una diferencia específica. En la dimensión objetiva, la estructura de remisión separa el mundo de posibilidades entre esto y lo otro, mientras en la esquematización de las opciones prima la diferencia entre atribución interna y atribución externa. En los sistemas psíquicos esto refiere a los objetos con intención plena de sentido y en los sociales a los temas de comunicación plena de sentido. En la dimensión temporal se constituye por la diferencia entre antes y después, mientras en la esquematización de las opciones prima la diferencia de atribuciones entre factores constantes y variables. Para los sistemas que operan en el medio del sentido, el tiempo es la interpretación del mundo respaldada en la diferencia entre pasado y futuro y el lapso entre ambos es el presente. En principio, el presente dura lo que dura el volverse irreversible. Pero si se enfoca a su caracterización, emerge la irreversibilidad. ¿Por qué? Porque el presente es el que cae puntualmente, representado, por ejemplo, con el caso del reloj, ¿sí? Y en el que se producen los cambios, mientras que la reversibilidad alude al presente que perdura. Aquí la autorreferencia posibilita volver sobre cualquier acontecimiento previo, volviéndolo permanente. La diferenciación entre ambos es la que produce la impresión de que el tiempo avanza, dice Luhmann. Si se los compara, el primero representa el acontecimiento y el cambio, mientras que el segundo la existencia y la duración. Por último, en la dimensión social, se reduplican las posibilidades de entendimiento según la diferencia alter y ego. En este caso, el sentido se elabora a partir de la diversidad de perspectivas de las dos partes. Lo que es igual para ego puede ser igual para alter. Pero la dimensión social porta una doble contingencia a raíz de que las perspectivas de las dos partes pueden no coincidir. Por lo cual, una propuesta de sentido puede rechazarse dependiendo de su resultado, de la aceptación o del rechazo de la comunicación, del enlace con la próxima comunicación. Así, las experiencias de esta dimensión se ordenan según la distinción, consenso y disenso, mientras la diferencia de atribución interna y externa esquematiza las opciones. Bien, consideradas en su conjunto, las dimensiones de sentido generalizan expectativas de conducta. Cuando una expectativa se institucionaliza, el observador la acepta dejando de lado las opiniones y los motivos individuales. Por ejemplo, en la dimensión social, una corbata es azul porque para todas las personas esa corbata es azul. En la dimensión objetiva se generalizan las expectativas por medio de una identificación que servirá como criterio acerca de aquello que es posible esperar. La corbata azul no es un lápiz verde. Y en la dimensión temporal, las expectativas se generalizan debido a su duración. Hoy la corbata es de color azul, lo fue ayer y lo seguirá siendo mañana. Bien. Cerrando porque me estoy quedando sin voz. Las dimensiones de sentido también pueden entenderse como estrategias sistémicas para solucionar distintos dilemas. El problema de la escasez y limitación de recursos de los que se dispone el sistema se remedia a través de la dimensión objetiva que los cuantifica y distribuye. En la dimensión social, la complejidad del mundo se reduce al problema del disenso, con lo que solo será problemático para el sistema aquello que se desvía de sus opiniones seleccionadas y ante lo que esboza estrategias de conducta para influir sobre las opiniones de los otros o cambiar las propias. Y en la dimensión temporal repara en el problema de la existencia. Todos los acontecimientos del mundo serán percibidos como irrelevantes, a excepción de aquellos referidos a la reproducción del sistema. Bien. Hasta aquí el entendimiento del sentido en la teoría de sistemas sociales. Este es el sentido para Luhmann. Luego Luhmann va a hacer una teoría de sistemas sociales.
Y a partir de ahí empieza a rodar todo su andamiaje conceptual. ¿Sí? Observa cómo sistemas de conciencia y sistemas sociales se acoplan estructuralmente gracias al lenguaje. Y cuando restringe su análisis a los sistemas sociales, empieza a particularizar en la operación de comunicación. ¿Sí? Luego, en sistemas sociales da lugar al problema de la doble contingencia, cómo este problema de la doble contingencia se resuelve a nivel del sistema social con estructuras que son siempre estructuras de expectativas, y así llega a su idea de orden social. Luhmann orienta su teoría de sistemas sociales a su gran objetivo, que es el desarrollo de su teoría de la sociedad. Esto solamente lo voy a esbozar y en todo caso quedará para más adelante. Pero y ahí las dimensiones del sentido terminan jugando un rol fundamental también. No solamente a nivel de la teoría de sistemas sociales, sino y sobre todo a nivel de su teoría de la sociedad. ¿Sí? Porque dice Luhmann, para hacer un análisis acerca de la sociedad, es decir, para solucionar uno de los problemas fundacionales que había quedado sin solución, en su opinión, y que daban cuenta de la crisis de carácter teórico que atraviesa la sociología, que es la de no haber podido definir con precisión cuál es su objeto de estudio, Luhmann necesita puntos de referencia. Y básicamente hay tres grandes puntos de referencia, que son las tres dimensiones del sentido. Dice Luhmann, la sociedad, al igual que cualquier sistema social, opera en estas tres dimensiones. Entonces, las tres dimensiones del sentido constituyen el punto de referencia adecuado para describir a la sociedad como una unidad. Entonces, Luhmann va a conectar a la dimensión social con el concepto de comunicación, y ahí desarrolla su teoría de los medios de comunicación simbólicamente generalizados, ¿sí? Que orientan a la comunicación hacia los sí, hacia la aceptación. En la dimensión temporal desarrolla su teoría neodarwinista de la evolución, y en la dimensión objetual desarrolla su teoría de la diferenciación sistémica, teoría de la diferenciación social. Cuando entrelaza estas tres dimensiones, dice que hoy en día vivimos en la sociedad moderna cuyo rasgo transversal es el desarrollo de los sistemas funcionalmente diferenciados que se ubican en un mismo nivel en cuanto al desarrollo de una operación propia. Y ahí viene la tesis de la organización heterárquica de la sociedad, que es una de las grandes novedades que nos presenta Luhmann. Bien. Carlos, voy a detenerme aquí porque estoy hablando hace un montón. Y en todo caso, si hay alguna pregunta podemos verlas, y además me estoy quedando sin voz, voy a tener que tomar un poco de agua. Claro, claro. Oh, qué bárbaro. Pues una exposición brillante, innovadora, una visión amplia para cualquier observación sobre el sentido hoy en día. Por supuesto, quedamos pendientes de sus preguntas y comentarios. Fíjate que a mí me ha parecido que esta especie como de recapturación de los principales autores dentro de la disciplina de la sociología, como Weber, Durkheim, Parsons, Schutz, Kaufman, Garfinkel, Giddens, Habermas, Jeffrey Alexander, citaste a Turner, a Munch y Luhmann, por supuesto. A mí me recuerda mucho ese texto de Koselleck sobre historias de conceptos, ¿te acuerdas? Es decir, aquí al interior de la disciplina sociológica hay métodos, hay teorías y hay conceptos. Y estos conceptos, ¿cómo es que hay una historia, podría decirse una evolución con variaciones? ¿Cuáles fueron seleccionados? ¿Cuáles se han restabilizado y se han mantenido dentro de la disciplina? Me parece que has hecho todo esto en 2 horas de conferencia, hacer un reconocimiento de la variación, selección y restabilización de un concepto clave de la sociología como es el sentido. Y bueno, pues evidentemente habría que explicar este proceso. Me parece muy afortunada la manera en que tocas el tema del sentido en Luhmann, porque es totalmente diferente a todas las anteriores. Es decir, no se parece en nada
a los modelos utilizados por todos los demás autores. Es decir, de pronto el sentido aparece como esta posibilidad de cambio, ¿no? De modificación a través de algo, digamos, que parecería muy, muy simple, que es esto de la actualidad y la potencialidad. Es decir, y lo vemos con estos conceptos que nos has platicado. En su momento fueron actuales, hubo una potencialidad de ser distintos, y lo fueron, y se han transformado y cambiado la disciplina en estos 100 y tantos años que tiene. Me parece que esto de la actualidad y potencialidad es el sentido en las operaciones. Además está muy bien planteado, porque me recuerdo cuando hablaste de las teorías, la ontología y la epistemología de la observación, de que una forma de poder reconocer las operaciones es a través de la observación. A través de la observación se pueden reconocer las operaciones, siendo que la observación también es una operación. Y siendo que la operación tiene dos criterios, lo que es actual y lo que es potencial. Y la observación también tiene al menos dos criterios, que es indicación y distinción, y por supuesto regreso. ¿De qué? De esa operación en cuanto a actual y potencial. Es decir, me parece que nos has platicado de una teoría con unos conceptos extraordinarios, que habría que esperar que haya preguntas y comentarios que nos permitan retroalimentar estos puntos. En esta propuesta, ¿cómo aparece el reentry, Pedro? En esta propuesta de actualidad y potencialidad de observación con sus criterios de indicación, ¿cómo es que aparece el reentry? Sí, a ver, o sería ¿cuál es el sentido del sentido? ¿No? La pregunta. Eso es muy, muy interesante cuando Luhmann dice, bueno, cuando se nos presentamos esta clave de lectura que fui hablando en clave de tensiones, ¿sí? O en clave de dilemas, como utilicé la idea de Stonka, ¿sí? Bueno, un dilema, las dos ofertas son igualmente válidas. ¿Sí? Lo mismo que la idea de paradoja Luhmann. ¿Sí? Bueno, esta frase es falsa. Bueno, si aceptamos que sea falsa, entonces es verdadero, y bueno, nos metemos en un embrollo. Bueno, eso es lo que trata de dar cuenta con la idea de paradoja. Eso es lo que se le presenta a todo de observador. Ambas opciones, no hay ninguna necesariedad. Se está peleando con el concepto, se quiere, clásico, bien de la física newtoniana de necesariedad. Hay pura contingencia. Que no es Entonces, necesario ni imposible, ¿verdad? exactamente, entonces la suspendemos. Sí, el primer paso es la selección, la pregunta por la reentry es posterior en el cálculo de la forma. Y bueno, empezamos, el sistema empieza operando. Sí, bueno, la moral no se pregunta si lo que la moral define como moral es realmente lo moralmente bueno. Eso pasa con una observación de la observación. ¿Sí? Entonces, acá creo que hicimos un ejercicio de reentry. Bueno, ver cómo el sentido, cuál es el sentido dentro de las lógicas sociológicas que le han dado un lugar al sentido. ¿Sí? Entonces, y en ese sentido, ¿sí? También podríamos hacer otro tipo de reentry, porque, por ejemplo, el esquema fue más bien pedagógico, pero hay un Durkheim donde con la idea de representaciones lo podríamos, hay mucha riqueza para pensar el sentido en la idea de representaciones. Entonces, bueno, ¿cómo repensamos o reflexionamos sobre las distintas tradiciones en esta también tensión que se da entre el momento en que tratamos de ser más pedagógicos, es decir, tratar de bajar pensamientos complejos, y cuando tratamos de hacer quizás investigaciones, que es un movimiento más de complejización?
Y entonces ahí me parece que Luhmann hizo varias conexiones bien interesantes, ¿sí? La conexión con Husserl es fundamental. Yo eso no lo trabajé tanto, por eso era el desafío que me presentaba a mí, y fue la opción que traté de hacer, es hacer esta especie de historia de la tradición, pero en clave sistemática, que es pensando en el sentido y pensar cómo podemos reentrarle al problema del sentido, ¿sí? Viendo cómo distintas tradiciones han jugado y cuál es el rol que le han dado. ¿Sí? Entonces, también como Luhmann nos permite incluso repensar esta característica central desde los 70 en adelante, que es el advenimiento de estas perspectivas que con la síntesis tratan de solucionar los problemas. Y bueno, ¿por qué asumir los proyectos sintéticos o integrarlos cuando también hay una opción viable, que es la de Luhmann? Decir, bueno, la operación nos marca el universo en dos, y cualquiera de las dos posibilidades es válida, cualquiera de las dos opciones es contingente. De hecho, dice, mi teoría no es ni la mejor, no es exhaustiva, pero bueno, sí tiene pretensiones de universalidad, porque justamente pretende observarse a sí misma. Pedro, y en este sentido de observación de primer orden, de observación de segundo orden, ¿cómo aparece en este caso la observación de tercer orden? ¿Cómo ves las posibilidades de una observación de tercer orden, hablando de observación, de operación, de sentido? Bueno, ahí creo que hay una disputa, ¿sí? Porque obviamente Luhmann acá está siguiendo a la cibernética de segundo orden, está siguiendo a Von Foster. Y ahí depende qué tan puristas de las cibernéticas nos pongamos. ¿Sí? Por ejemplo, para los grandes referentes de la cibernética, si quiere una cibernética más contemporánea, no hay observación de tercer orden. Y con la observación de segundo orden basta. Porque de hecho, si hay una observación de tercer orden, sería una observación de segundo orden de la observación de primer orden. ¿Sí? Entonces, sin embargo, Luhmann hay momentos en que sí habla de observación de tercer orden. Y yo eso lo identifiqué sobre todo cuando hace epistemología. ¿Sí? Cuando habla del constructivismo operativo. Dice, el constructivismo operativo por momentos lo refiere como una observación de tercer orden acerca de cómo la ciencia desde una observación de segundo orden reflexiona sobre, bueno, el terreno empírico que sería el primer orden. Sí, pero sin embargo ahí depende, bueno, de qué tan puristas nos pongamos con los principios de la cibernética, me parece. Y ahí van a estar quienes dicen que la observación de segundo orden alcanza, ¿sí? O quienes lo flexibilizan un poco y sería una observación de tercer orden, sería una observación de la observación de segundo orden. Muy interesante. Fíjate que Armin Sechi, este autor que en Alemania publica cada semana, cada 2 semanas, acaba de sacar un artículo sobre la tercera mirada con el conflicto que hay entre Palestina e Israel. Entonces habla de un primer orden, habla de un segundo orden y digamos, llama a tener una tercera mirada adicional, porque no es suficiente la que tenemos. Es esta mirada en que los buenos son los palestinos o los buenos son los israelíes, pues, o los malos son los israelíes y los malos son los palestinos, no nos sirve de mucho. Y llama a una tercera mirada muy parecida a una observación de tercer orden, que dé sentido a lo que puede suceder más adelante, a lo que puede ser potencial, ¿no? Bien, sí, sí. A mí me parece que ahí Luhmann conecta con Weber. Si bien parece, esos lazos, esos nexos conceptuales no suelen hacerse muy seguido. Porque, digamos, ahí al decir si Palestina, si el bueno es Palestina o el malo es Palestina o viceversa, para Weber nos estaríamos metiendo en el terreno de la política. ¿Sí? Y la ciencia, para Weber, se tiene que mantener en el terreno de la ética de la responsabilidad. Puede dar cuenta de los medios, de los fines y ponderar las consecuencias. Pero en el terreno de la política hablan los dioses y los demonios. Ahí hay otra ética, es la ética de la convicción. Y ahí sí podemos definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, por eso la sociología, para ver, se tiene que mantener neutral respecto a los valores. Cuando hacemos ciencia, nos mantenemos en el terreno de los juicios de hecho. Cuando hacemos política, ahí aparecen los juicios de valor y juegan fuerte.
Me parece que el Luhmann y esta idea de que la sociología se tiene que mantener en el terreno de las descripciones y de las autodescripciones, me parece que hay una conexión ahí con ese Weber muy, muy interesante. Pero bueno, nada, hay que trabajarlo, ¿no? Tenemos un comentario de Andrés Amat Cáceres que dice: saludos desde Chile. A propósito de esta exposición, en estos días he estado leyendo el libro de Humberto Maturana, La objetividad, un argumento para obligar. Para quienes no lo conozcan, creo que les servirá mucho para dejar atrás las viejas mañas del cientificismo miope que aún rige en muchos ámbitos de la sociedad. Muchas gracias por la oportunidad de ver esta conferencia, dice Andrés. Bien. Pedro, te perdimos de imagen. Sí, ahí estoy. Estaba acomodando. Bueno, pues con las muy interesantes observaciones que Pedro ha hecho, unas maravillosas observaciones, un recorrido extraordinario por el concepto de sentido. Me parece obligado revisar sus dos conferencias anteriores y esta con más calma, con más cuidado, con más atención. El Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad agradece al doctor Pedro Martín Giordano su estupenda conferencia, Perspectivas sobre el sentido en exploraciones de teoría sociológica. Pedro, muchísimas gracias. No, soy yo el agradecido. Y bueno, nos estaremos viendo pronto, en otra ocasión. Esperemos sin tantos inconvenientes. Esperemos que sí. Bueno, pues vamos a platicar ahorita, después de esta Dale. exposición. Gracias.